Hola, soy David Barraza, bienvenidos a Hombres en Esencia, un podcast de conexión con tu masculinidad y sabiduría interior. Como coach de bienestar, mi principal objetivo es compartirte técnicas, herramientas y estrategias para conectar con tu esencia, para que puedas aplicarlas en el día a día para alcanzar tus objetivos y metas en la vida, evolucionando como ese gran ser humano que eres. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo se encuentran, amigos? Espero que estén pasando un excelente día. Te saluda David Barraza, de acá desde la ciudad de Montreal, Canadá, en este episodio número 81 del podcast Hombres en Esencia. Gustoso de estar por aquí compartiendo de nuevo con ustedes, compartiéndoles temáticas para que los puedas utilizar en tu día a día. Y el día de hoy tengo un invitado que me está acompañando desde Oklahoma City, desde allá desde Estados Unidos, Ronald Boteo, un gran conferencista y empresario que, platicando con él acerca de la temática que decidiríamos para este episodio, pues él me comentaba, ¿qué tal si hablamos sobre el miedo, esta emoción que a todos nos compete y que a veces nos bloquea y en otras ocasiones nos ayuda a poder alcanzar nuestros sueños? Y bueno, de eso conversamos en esta entrevista que le hice a Ronald Boteo desde Oklahoma City y que te quiero dejar aquí para que lo escuches, todo lo que nos aportó y que pongas mucha atención el contenido que nos compartió Ronald Boteo. Así que bueno, pues te voy a dejar con él para que aprendas y tomes muchísima nota sobre la información que nos tiene Ronald Boteo. Gracias, Ronald, por estar aquí acompañándome el día de hoy en este episodio aquí del podcast Hombres en Esencia. Como les comentaba en la presentación introductoria, pues el día de hoy vamos a estar hablando aquí sobre este tema que yo creo que es muy controversial, sobre la conquista de los miedos, que bueno, ese miedo siempre existe en nuestras vidas, pero hay que saber conquistarlo para poder tomarlo como un impulsor para alcanzar nuestras metas en vez de un retractor que nos bloquee hacia el cumplimiento de nuestros objetivos. Y por eso está por aquí Ronald, porque además de la conversación que vamos a tener aquí, pues también nos va a compartir algunos pasos para que, si estás aquí escuchándome, pues que tomes nota de estos pasos que nos va a compartir Ronald aquí en este episodio. Te doy la bienvenida, Ronald. Muy buenos días, tardes, donde esté la gente escuchándonos aquí al episodio del podcast Hombres en Esencia. Gracias David Barraza. Para mí es un honor. Muy buenas tardes, muy buenos días, buenas noches, dependiendo en qué lugar te encuentres del mundo. Gracias por invitarme a este programa maravilloso que tú tienes, Hombres en Esencia. Aquí vamos a hablar de un tema muy, pero muy maravilloso el día de hoy, muy crucial para los seres humanos. No te lo puedes perder ni un minuto, ni un segundo, porque lo que está por llegar, lo que está por compartirte junto a David Barraza viene o es algo muy grande para tu vida. Muchas gracias, campeón. Pues muchísimas gracias. Pues entremos de lleno, que nos compartas un poquito en tu experiencia, bueno, esta emoción que es el miedo, que todo el mundo lo sentimos. Cuéntame un poquito, o cuéntale un poquito a la audiencia, para Ronald, cómo percibe el miedo y cómo ha sabido llevarlo de una manera positiva a su vida. Muy bien, gracias. Todo mundo nace, crece, se desarrolla, crece en un ambiente donde sus padres, donde sus tíos, donde sus abuelos, donde sus vecinos les cuentan historias de miedo, les cuentan anécdotas que han vivido, que han pasado. No sabemos si son reales, sin embargo, nos inculcan el miedo desde que estamos pequeñitos y crecemos con una mentalidad que el miedo es malo. El miedo es dañino. Hay que tener miedo y nunca nos hablan que los miedos son los mejores aliados para el ser humano. Siempre nos lo ponen como lo peor. Sin embargo, cuando creces y tú comienzas a aprender conceptos diferentes, te das cuenta que el miedo es parte de tu vida. No lo puedes deshacer, no lo puedes quitar, no lo puedes vencer, no lo puedes destruir, acabar de tu vida. No lo puedes, pero sí lo puedes conquistar. Sí puedes hacer, sí puedes trabajar para que esos miedos se conviertan en tus mejores amigos. Una de las grandes cosas, David, quiero comentarte que a mí siempre, no sé si algún hombre, alguna mujer va a decir
me identifico con Ronald Boteo. ¿Saben por qué? Porque a mí me gustaba siempre hablar con las personas en mi núcleo, en mi círculo de amistad de la iglesia, de la biblioteca, del parque, de la Casa de la Cultura, donde yo me reunía. Me encantaba hablar, pero a la hora de pararme a hablar en un auditorio donde hay un numeroso número de personas, a mí me temblaban los pies, me dolía el estómago, se me olvidaban las palabras. Cuando llegó la tecnología y estar así como estamos ahorita, o si estuviéramos haciendo un video, pues igual, a mí me dolía el estómago, los pies me temblaban, me dolía la cabeza, me temblaba el cuerpo, agarraba tico un ojo, guiñaba un ojo, a veces los dos, cositas así. ¿Por qué? Porque mis miedos los externaba. Me estaba diciendo alguien por ahí que tenga nerviosismos es normal, pero que se te note mucho es fatal. Entonces, cuando tú tienes nerviosismo, tú tienes miedos, tú tienes que dominarlos o conquistarlos para que no se te note mucho, porque va a ser fatal ante los demás y te van a criticar, quieras o no. Y es por eso que las personas tienen miedo a hablar en público, miedo a pedir aumento de salario también, no solo de trabajo, porque en algunas áreas, David, pedimos aumento de sueldo, pues nos da más trabajo. Pero cuando algunas áreas piden trabajo, pues también les suben el sueldo. Sin embargo, también surge algo grande que a la hora de declarársele a una muchacha, en el caso de nosotros los hombres, David, yo me acuerdo que pues a mí me gustaba una muchachita, me encantaba muchísimo cuando iba a la high school, pero me daba miedo decirle que me gustaba. A mí me daba mucho miedo. Nunca le dije, solo la vi. Vino otro muchacho y le dijo que le gustaba y que quería ser su novio y todo. Ella le dijo que sí y siempre me miraba y yo la miraba, la veía, pero ella le había dicho que sí al otro muchacho porque el otro se atrevió, el otro conquistó sus miedos, yo no los pude hacer. Sin embargo, pues digo yo, los miedos son importantes conquistarlos. Vamos a hablar de tres tipos de miedo y más adelante te voy a compartir también los tres herramientas importantes para conquistar nuestros miedos. De hecho, cuando surge todo eso que vamos creciendo en el camino de lo que estamos hablando, viene un momento, me doy cuenta que yo estoy rodeado de miedo. Tengo más miedo que vida. Hay muchas personas que tienen más miedo que vida. Y por el miedo dejan pasar las oportunidades, grandes oportunidades en la vida que Dios les permite, porque nosotros nacemos con la bendición de Dios. Todo mundo cuando nace, David, Dios tiene un propósito, Dios tiene una bendición para cada uno de nosotros. El problema es de nosotros es que no nos creemos merecedores de esas bendiciones por miedo y por eso no llegan esas bendiciones a nuestra vida. Cuando tú comienzas a trabajar en ti, a transformar tu mente, a conquistar tus miedos, a leer libros, a escuchar audio, a rodearte de un círculo de ambiente o de amigos sumamente que te ayuden, te aporten, te facilitan y te dan todas las herramientas necesarias, comienzas a conquistar tus miedos y comienzas a hablar, comienzas a ver que el miedo es importante en tu vida. ¿Qué pasaría si alguien no tuviera miedo? ¿Qué pasaría si ningún ser humano tuviéramos miedo? Cualquiera pues se tiraría a un barranco porque no tiene miedo. Pero como tenemos miedo, nos da miedo de morir o de hacernos daño antes que las cosas tengan que pasar. Por lo tanto, es importante conquistar los miedos. ¿Cómo los conquisté yo? Leyendo libros, escuchando audios de suma importancia al desarrollo personal para mi beneficio. De esa forma logré conquistar mis miedos. Ahora, David, quiero comentarte que gracias a Dios yo me paro en un público de 500 a 1000 personas y ya no me da miedo. Ahora, alguien me va a decir, Ronald, pero tendrías que sentir un poquito de nervios. Sí, eso es normal. Es normal sentir miedo, pero que se me note es fatal, recuérdenlo. Entonces, por lo tanto, yo subo al escenario, yo doy mis conferencias, yo hablo de los miedos, hablamos de otras conferencias, de otros temas, conquistando mis miedos día a día. Vamos a ver, alguien va a decir, ok, Ronald, ya sabemos que tenemos miedo,
Ya sabemos que nuestros padres, nuestra familia, de parte de papá, de parte de mamá, nos pueden inculcar miedo, nos pueden decir de los miedos, la carreta chillona, que ahí sale un sacerdote sin cabeza, que, que el huachaque, no sé si han escuchado por ahí, de diferentes países del mundo se escucha hablar de la llorona, de diferentes tipos de miedo que nos hablan cuando fuimos pequeños. Ahora, alguien me va a decir, ok, Ronald, pero ¿de dónde viene el miedo? ¿Vendrá de la China? ¿Vendrá de Taiwán? ¿Vendrá de Estados Unidos? ¿De dónde? Yo no sé. Entonces, el miedo no es más que un miedo primitivo. El miedo es una emoción, así como la emoción de la felicidad, cuando tú estás feliz de haber alcanzado tus metas, tú estás contento, tú estás feliz, es una emoción, es un estado de emoción de la persona que si tú quieres ser feliz, lo vas a hacer. Pero si tu estado de emoción dice, no, es que yo no soy feliz con ayudar a los demás, yo soy feliz jodiéndome a mí mismo, pues lo vas a hacer. Y al final vas a batallar, vas a terminar peor de lo que pensaste por tus emociones. Ojo con eso, trabajemos nuestras emociones todos los días de nuestra vida, porque el miedo es una emoción de las más primitivas de la evolución de nuestra especie como seres humanos. Por lo tanto, el miedo viene de nuestros antepasados, era de los dinosaurios y todo eso, que el miedo, ahí andaban los cavernícolas, se enfrentaban a grandes bestias, a grandes felinos. En algunos, cuando fueron devorados, pues dijeron, no, este felino me devora, mejor corramos. Es ahí donde hay un reflejo. Agarran el reflejo los seres humanos de huir ante una amenaza. ¿Para qué? Para defender su vida, para apreciar su vida, para salvaguardar su vida. Entonces, ya sabemos que el origen viene de las emociones más primitivas que el ser humano tiene. No se les vaya a olvidar. Una emoción de sobrevivencia, ¿no? Exactamente. Surge esa emoción de sobrevivencia. Ahí es donde yo me acuerdo, David, lo que me decía mi papá, que en paz descanse, me decía, hijo, el ser humano tiene el poder de hacer su gracia y su desgracia por medio de la emoción. Entonces, la emoción es muy importante porque eso te salvaguarda tu vida, comienzas a huir, pero más adelante vamos a ver porque hay personas que en vez de huir se quedan paralizadas, no huyen, no corren. Entonces, ¿por qué? Porque esos tipos de personas, muchas veces estos miedos, David, los transforma, los miedos chiquititos. ¿Te has fijado, David, que unas personas se ahogan en un vaso de agua? No sé si has Sí, sí. escuchado. Muchas personas dicen, ay Dios, yo con un vaso de agua me ahogo. Pero hay otras personas que se ahogan, pero el vaso no tiene agua y se ahogan. ¿Por qué? Porque el miedo, esa emoción, la hace bien compleja, la hace grandísima, la hace que el mundo se le viene encima y es solamente una partícula. Por lo tanto, esa persona transforma ese miedo, esa emoción chiquititita en una verdadera esfera grande. Por lo tanto, cada persona es capaz de sentir miedo. Todos vamos a sentir miedo ante una amenaza de la vida. Pero ojo, porque también hay personas, David, hay personas que esas amenazas las hacen imaginarias. Muchas veces el miedo no es lo que realmente. Y ya te voy a decir, ya te voy a explicar por qué, David, y a toda la audiencia que nos va a estar escuchando. Hay amenazas totalmente imaginarias. Y esas amenazas nos llevan a niveles de ansiedad, a niveles de angustia, a niveles de obsesiones dañinas hasta tal grado de hacernos daño. Hay que comer más, hay que comer comida chatarra, la ansiedad de qué va a pasar mañana y qué voy a hacer mañana y qué voy a hacer otra semana y todo eso. Entonces viene y eso, David, nos hace a nosotros que esa ansiedad la vayamos llevando hacia un lugar donde uno no quiere estar ahí, pero sin embargo, por la ansiedad estamos ahí, por la angustia. Yo no sé qué va a pasar mañana, yo no sé qué es lo que el otro año me espera. Yo no lo sé. Y vivimos en angustia, vivimos obsesionados en que, ¿y si me muero hoy? ¿Y si me muero mañana? Y comienza el miedo a estar dentro de nosotros. Y por lo tanto,
El doctor Walter Rizzo, y ahí es donde yo te quiero hablar, David, y a toda la audiencia que me está escuchando en estos momentos, que el doctor Walter Rizzo, un señor que es gran amigo de mi amigo César Lozano, nos habla de tres miedos que son de suma importancia, que es el miedo natural. Ese miedo natural es cuando se te va la luz, te quedas a oscuras y tú no estás preparado o preparada. Es cuando tú vas en la carretera, saliste noche del trabajo a las 11, 12 de la noche por X razón y se te desinfla una llanta a la mitad del camino. Por desgracia, pues en ese camino no hay luz. Se te apaga el carro y antes de que se te termine de apagar el carro, se viene una tormenta eléctrica con rayos y centella. ¿Qué vas a hacer tú? Ese es un miedo natural que el ser humano experimenta. Pero luego viene el otro miedo, David, el miedo limitante. Y este miedo limitante es el que no les permite avanzar, no les permite llevar su vida al siguiente nivel a muchas personas, hombres y mujeres que estamos emprendiendo, que somos dueños de negocio, que somos personas que no tiramos la toalla en cualquier charco, solamente la andamos tirando en las mejores playas del mundo. Pero sin embargo, con este miedo limitante, la podríamos tirar en cualquier charco. Hay que tener mucho ojo. Estos miedos limitantes te limitan a tal grado que piensas que no vas a lograr salir de una de tantas. Yo me recuerdo cuando hace 2 años, David, yo quedé en quiebra acá en Estados Unidos. Quedé en quiebra a cero. No tenía ni para comer, no tenía nada. Yo con un gran miedo me di una depresión. No llegué a tener ni 5 centavos, ni siquiera para ayudarle a mi mamá. Mi mamá necesitaba, pero yo no tenía dinero. Yo quedé en quiebra por malas decisiones, por dar pasos acelerados. ¿Qué es lo que pasó? Entré en depresión, entré en una baja autoestima, pero sin embargo las amistades me ayudaron a volver a encarrilarme donde yo me había quedado. Y retomé el camino y bendito sea Dios, me volví a poner de pie. Es decir, tuve que utilizar la resiliencia y eso es muy bueno. Entonces, el miedo limitante te bota. Pero aquí viene el otro miedo, el miedo útil. El miedo útil es el que yo utilicé para volverme a ponerme de pie, para volver a pararme, para poder estar con todos los poderes como lo estoy el día de hoy, gracias a Dios, gracias a las amistades que tengo, porque eso te ayuda, depende del círculo de amigos. Quiero comentarle que si tienes 5 amigos tontos, el sexto vas a ser tú. Pero si tienes 5 amigos realmente emprendedores, 5 amigos que te motivan a seguir adelante con tu vida para mejorarla y llevarla al siguiente nivel, pues el sexto eres tú. Esos son 3 tipos de miedo que nos habla el terapeuta Walter Rizzo, gran amigo de mi amigo César Lozano. Cuando tú estás envuelto en más miedos, lo hemos dicho del miedo útil, pero quiero decirle así de primero. Cuando tú entras en un tipo de miedo como el que yo entré, miedo limitante, limitante de todo, me llegó la baja autoestima. Disminuí el bienestar mío y el de mi familia. Perdí oportunidades de trabajo, oportunidades de hacer cosas grandes por miedo. Y eso me causó daño a la salud. Entonces, todo esto es lo que la persona atrae a este miedo. No son cosas buenas. Porque es cuando ahí esta persona, David, le está dando poder a esos miedos limitantes, a esos miedos negativos. Y esos miedos son los que te hacen que te bloquees, ¿no? Y que no des el siguiente paso hacia donde tú quieres alcanzar tus metas. Exactamente. Por más que tú quieras, en el caso mío, yo decía, yo no tengo salida, no tengo escapatoria, me encontraba entre la espada y la pared. Yo no miraba porque estaba tan bloqueado, David. Yo no miraba la luz del día. Yo miraba solo oscurana en mi mundo. Y mi esposa me decía, pero mira, amor, fíjate que esto, no, no, es que no puedo. Me hablaban mis mentores, me hablaban mis amistades. Y yo decía, es que no, es que no es así, ustedes no me entienden. David, yo era el que no me entendía porque estaba con un miedo tremendo. Y aquí les quiero compartir así 4 frases del miedo para que me vayan entendiendo de todo esto. La primera fase
que se pasa es la percepción, cómo poder percibir tus miedos, porque para empezar a conquistar nuestros miedos, David, es importante percibir las amenazas de los miedos que tenemos nosotros como seres humanos. Si son miedos o amenazas reales o son miedos o amenazas imaginarias, ¿verdad? Porque si son miedos reales, ahí David están asaltando, David, no vayas a pasar. Tú, como yo ya te dije, tú no vas a pasar. Son miedos reales que están asaltando. Sabes ya 2 meses, 5 meses, un año que ahí asaltan. Entonces tú no pasas por miedo, es una amenaza real. O que te diga, David, ahorita por ese callejón que vas a pasar hay 2 anacondas o 3 anacondas. Entonces, y tú las ves desde lejos y dices, no, 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 son amenazas reales, yo no paso ni de loco por ahí, me van a matar, me van a comer o algo. Entonces, pero si yo te digo, David, ahí están unas grandes culebras y tú vas hasta con una tanqueta ahí bien blindado y todo y pasas y vas a decir, no, hombre, este Ronald era mentiroso, que eran, que no hay nada, ¿verdad? A ver de cuál fumó. Entonces, hay amenazas imaginarias que las personas se encargan de decírtelas para que tú no actúes, para que tú te quedes en el mismo lugar de siempre. Entonces, esa es la amenaza o esa es la fase de percepción. La fase física es cuando te dicen algo y comienza tu corazón a acelerarse rápido. Es la fase de la física, nuestro cuerpo físicamente. Se te tensan los músculos, David, y una alta presencia de sudor, porque hay personas que sudan mucho. Entonces, esa es la fase número 2 de la física. La fase número 3, la emocional, cuando tenemos miedo, desagradable o incómodo. Siempre va a ser así. Ante cualquier miedo nos vamos a sentir desagradable ante esa situación e incómodo con nosotros mismos, no digamos con las otras personas. Y eso muchas veces, cuando hay personas como David, cuando hay personas como su servidor Ronald Boteo, nos motiva a reaccionar, porque dice, hey, ¿cómo le hizo David para salir de ese miedo que tenía? ¿Cómo le hizo Ronald Boteo? Yo quiero saber, porque yo quiero salir. Entonces, esa es la fase emocional del ser humano, la tercera fase. Y la última fase es la fase conductual. Ante la presencia o la amenaza real, imaginaria, ya se te aceleró el corazón, comenzaste a sudar, ya estás incómodo, incómoda, pero dices, es que yo veo a una persona o X persona que me puede ayudar a reaccionar. ¿Cómo le hago? Viene la fase 4, la conductual. Ya con todo lo que sabes, comienzas a huir o te paralizas o luchas. ¿Has visto, David, que hay personas muy emprendedoras, pero cuando tú le dices, tienes que invertir aquí, ¡ja! Salen huyendo? No, dice, me quieren robar. O hay otras personas que le dicen, mire, va a haber un taller para especialización o vamos a ir a caminar en fuego. Se quedan paralizadas. No, dice, me voy a morir, ese es el infierno. Se quedan paralizados, no hacen nada. Pero hay otras personas cuando David o Ronald les dice, mira, va a haber un evento muy bonito, muy motivacional, pero que vamos a caminar sobre el fuego, vamos a hablar de cosas que nos van a empoderar y que te van a ayudar para que lleves tu vida al siguiente nivel. Las personas comienzan a luchar, yo soy capaz, yo lo hago, y comienza, y ¿dónde invierto? ¿Cuánto es la inversión? ¿Cuándo va a ser ese evento? Porque les encanta luchar ante las adversidades. Las 4 fases del miedo, porque el miedo siempre lo vamos a percibir. De la primera forma, David, a la huida. La segunda forma, paralizándonos. Y la tercera forma, luchar por alcanzar lo que queremos. Son tres cosas que el ser humano tiene que hacer ante cualquier miedo que tengamos en la vida. O huyes, o te paralizas, o comienzas a luchar con todos los poderes. Bueno, pues por ahí ya nos comentaste un poco sobre lo que es el miedo, nos comentaste de los diferentes tipos de miedo, que uno de los miedos que yo creo que es el que la gente más identifica es el miedo, ese miedo limitante, que yo creo que es el más común, considero yo, y lo digo también por cuestión personal, que es el que más vivimos cuando estamos en ese momento en el cual queremos dar un paso
en cualquier área de nuestras vidas y es el primero que salta, ¿no? Que es el miedo limitante. Y ya una vez que ya conocemos estos tipos de miedos que nos acabas de comentar, ahora sí, cuéntanos un poco estos pasos que tú has utilizado en tu propio crecimiento personal para poder conquistar esos miedos y la audiencia que está ahorita escuchando el episodio está pues cuestionándose, bueno, ya sé los tipos de miedo, ahora, ¿cómo es que Ronald le hizo para poder conquistar esos miedos y pararse frente a audiencias 500, 1000 personas y que ese miedo no lo bloqueara y que quizás a lo mejor en otras situaciones de tu vida también has utilizado estos pasos que nos vas a compartir para conquistar tus miedos y utilizarlos a tu favor en vez de que ellos sean los que te conquisten, ¿no? Exactamente, sí, gracias, amigo David. Sí, la verdad, les vamos a compartir en estos momentos los tres pasos, pero no sin antes recalcarles, no sin antes decirles que el miedo no se puede eliminar de nuestra vida. Eso tengámoslo muy claro, muy en cuenta. Con el miedo sí podemos controlar la intensidad de nuestro miedo, lo podemos controlar, lo podemos conquistar, controlar una duración del miedo depende de cada persona. Es decir, yo ya me identifiqué que tengo miedo, pasan años, no sé cómo hacerle y no tomo acción. Aquí la idea es tomar acción ya. ¿Cómo hacer? Buscar ayuda. Yo tengo miedo, ya sé qué tipo de miedo. Si no sabes qué tipo de miedo, pues busca a alguien como David, como tu servidor, para que te ayudemos a descubrir, identificar tu miedo y trabajar en él para mejorar tu vida. Ahora sí, David, vamos a pasar a los tres pasos para conquistar nuestros miedos. Paso número uno, saber qué es lo que a mí me origina ese miedo. ¿Qué es? En el caso mío, David, en el caso mío, voy a poner un ejemplo ahí rapidito. En el caso mío, pues yo quería hablar con mi mamá, quería hablar con mi papá, pero siempre eran unas personas ocupadas. Y yo le decía, mamá, cállese, papá, cállese. Me mandaban casi toda la vida callándome, que no podía hablar porque él estaba platicando con otra persona o ella estaba platicando con otra persona. Y me hacían hasta señas, shh, me hacía, shh, calle, como que era pollo yo. Entonces, shh, me decía, cállese. Entonces, eso me originó el miedo de hablar en público, de estar diciéndole a las personas lo que a mí me está ayudando para compartirlo. Yo no lo podía hacer porque en mi mente resonaba ese ruidito, shh, cállese, no hable, que no ve que estamos hablando. Entonces, a mí me daba miedo que alguien del público saliera y me dijera, shh, cállese, no es así lo que está diciendo usted, no es así lo que está contando. A mí me lo contaron con uva y usted lo está contando con manzana. Entonces, ese era mi miedo que me dijeran, hasta que encontré el origen y comencé a trabajar en eso, a un montón de cosas que se hacen en el desarrollo personal para poder obtener seguridad y obtener la confianza que necesitamos a la hora de hablarle a alguien, a la hora de exponer un tema, a la hora de dar una conferencia, a la hora de vender tus productos, tus servicios. Tenemos que tener bien claro lo seguro de lo que estamos haciendo, cómo lo estamos diciendo y la confianza que tenemos en nuestros productos, en nuestros servicios o en lo que estamos dando a vender a la humanidad. Ese es el paso número uno, David. Conocer el origen de nuestro miedo. Paso número dos, aprender el porqué de mis miedos. Es decir, comprender por qué mi papá me callaba. Porque pues no quería bulla, no quería bulla a mi mamá. Por comprender que el miedo lo vamos a tener ahí, que el miedo nos lo inculcan nuestros seres queridos, nuestra familia, nuestros vecinos. Entender y comprender que el miedo va a estar con nosotros y que el miedo es útil y el miedo es limitante. ¿A cuál de estos dos miedos estás dándole más poder? ¿A tu miedo limitante o a tu miedo útil? Hay que comprender. Cuando ya lo tengas comprendido, no, Ronald, yo la verdad en este 2023, mi miedo pues limitante, yo le he dado poder. Ok, es tiempo de cambiar, es tiempo de renovarse, es tiempo de transformar nuestra mentalidad.
Y por último, el número 3, conquistar. Cuando ya reconocimos, cuando ya comprendemos, es tiempo de conquistar, de romper esas barreras mentales. Es decir, hacer dentro de nosotros o con nosotros la resiliencia para superar estos miedos, para conquistar estos miedos y tomar acción con miedo, pero tomando acción. Tener miedo es normal, que se le note es fatal. Esa es la palabra correcta. Entonces tenemos que tomar acción, conquistar, romper esa barrera, resiliencia, reconstruirse a uno mismo para superar, para conquistar estos miedos. Tenemos que tomar acción, David. No podemos esperar a que llegue el 2024. Tenemos que tomar acción ya. De lo contrario, no va a pasar nada en nuestra vida. Y es importante estos 3 pasos hacerlos, analizarlos, practicarlo. ¿Hasta cuándo, Ronald? Hasta cuando tengas el resultado requerido, el resultado que te andas buscando. No crean que yo hice estos 3 pasos, empecé ayer y ya hoy ya estuvo. No, es un proceso, es un proceso que se lleva. Estos 3 pasos es el inicio para que tú puedas mejorar. Gracias a todo esto, yo hice un curso de 4 semanas de conquista tus miedos y enfoca tu mente. Tengo 2 cursos en estos momentos en el cual les ayudo muchísimo a las personas a encontrar su miedo, a conocer su miedo, a comprender el miedo y los factores, las herramientas que les doy para que sean unos resilientes de esos miedos y puedan vender sus productos y servicios, puedan estar en tarima, puedan vender los libros, porque hay muchas personas, David, que tienen libros, son autores, pero no los venden, no saben cómo vender un libro. Entonces, todos esos pasos, pues aquí se los damos en estas 4 semanas, en estos 2 cursos que traemos exclusivamente para ti. Siempre estamos ahí ayudando, aportando, agregando valor a las demás personas, porque hay muchas personas, David, que así como yo estuve, así como mi pasado fue, hay muchas personas que están batallando todavía y es tiempo de ayudarles, es tiempo de que las personas renuevan sus conocimientos y puedan tener herramientas necesarias para poder llevar la vida al siguiente nivel. Qué grandiosa información que nos has compartido acerca de identificar los miedos, saber cuál es ese miedo que nos está limitando y sobre todo aplicar estos 3 pasos que a ti te han funcionado y que estoy seguro que mucha gente le han funcionado, además de implementarlos y ponernos en acción, tener paciencia para poderlos revisar en cada uno de las etapas en los cuales estemos en nuestra vida para poder, como tú bien lo mencionabas, hasta que veamos el resultado materializado, poder decir, ya conquisté este miedo, ahora, ¿qué otro miedo me está deteniendo? Y cada vez que llegue un miedo nuevo, dependiendo de la situación, tener consciente estos 3 pasos que nos van a poder ayudar, seguir conquistando metas en nuestro crecimiento. Y bueno, pues hablando de este curso que mencionas, en la descripción de aquí del episodio voy a dejar los medios de contacto de Ronald para que si alguien está interesado o interesada en el curso o los cursos que tienes, pues que te puedan contactar de manera directa. Y antes de despedirnos del episodio, ¿cómo quisieras tú dar esa última, pues, mensaje de inspiración a la audiencia de aquí del podcast para que se lleven, además de esos pasos que les acabas de comentar, algún otro mensaje antes de despedirnos? Sí, muchísimas gracias, David Barraza. Te agradezco muchísimo. Desde el principio hasta el final, te doy gracias por tu amistad. Gracias por haberme invitado a este maravilloso programa que tú tienes, Hombres en Esencia. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo, bendiciones para todos. Y quiero cerrar con un mensaje que leí del señor Wolfgang von Goethe. Dice el señor lo siguiente: el hombre que siente miedo sin peligro lo inventa para justificar su miedo. Es decir, que el hombre que va a sentir miedo, David, siempre va a andar inventando el peligro para justificar que tiene miedo.
Es tiempo de tomar acción. No andemos buscándole 3 patas al gato teniendo 4 y es tiempo de conquistar nuestros miedos, David. Bendiciones para cada uno de ustedes. Un fuerte abrazo desde Oklahoma City. Pues de nuevo, muchísimas gracias, Ronald, por haber compartido todos estos conocimientos con la audiencia aquí del podcast Hombres en Esencia. Y bueno, pues para aquellos que quieran contactarse con Ronald y saber más de su trayectoria, en la descripción de aquí de este episodio número 81 les voy a dejar los medios de contacto, las redes sociales de Ronald, para que puedan ustedes conectarse y si quieren saber más de los cursos que mencionó acerca de cómo conquistar los miedos. No me queda más que darte las gracias por llegar hasta aquí, hasta el final de este episodio número 81 de Hombres en Esencia. Recuerda seguirme en las redes sociales, tanto en Facebook, TikTok, Instagram, como Coach David Barraza Monroy, y en mi página web www.davidbarraza.com. Nos vemos hasta la próxima en otro episodio de Hombres en Esencia.